Muy bien. Pues ya estamos prácticamente todos. Nada más ponlo acostado, Ma, y cierra el micrófono porque soy al Canelo. Ah, es que no sabía que lo tenía que volver a cerrar. Sí. Si no te aparece bloqueado, es que hay que cerrarlo. Ok, bueno, creo que nos faltaba alguien por ahí. Bueno, vamos a esperar a que llegue. Bueno, si quieren apuntar, el estudio se llama Los enemigos del creyente. Hay 3 enemigos del creyente. Hoy vamos a ver si alcanzamos a ver el primero. El primero, y este es el menos agresivo, el primero. Entonces, Dios, en su misericordia, movió su corazón a venir a morir por nosotros. O sea, Jesús decidió venir a morir por nosotros porque estábamos perdidos. Si nosotros pensamos que estamos bien en algún área, estamos muy equivocados. O sea, estamos perdidos. La humanidad está perdida. Por eso vino Jesús, para salvarnos y que no estuviéramos perdidos. La manera como Dios diseñó esta salvación es perfecta. Es solamente a través de Él y solamente Él. ¿Para qué? Para que Dios pueda rescatar a cada uno de nosotros de estar perdido. Entonces, ¿cuál es la razón de que estemos perdidos? Pues nuestro pecado. O sea, nuestro pecado es la razón por la que tú y yo estamos perdidos. O sea, cada uno de nosotros nos perdemos cuando pecamos, ¿no? Y así fue desde el principio. El problema está en mi voluntad, en mi corazón, en mis decisiones, como lo quieras llamar, ¿no? Básicamente, digamos, es tu voluntad, es lo que tú decides. Y dice la Escritura que todos hemos decidido ir en contra de Dios, ¿no? Cuando somos conscientes, todos de una manera u otra, unos más abiertamente, otros menos abiertamente, unos más evidentemente, otros menos evidentemente, pero todos hemos decidido ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, solamente Cristo puede vencer a los enemigos que alimentan, vamos a llamarle así, el pecado del hombre. Vamos a leer en Santiago 4, los versículos del 1 al 4. En este resumen, Santiago nos deja ver de dónde viene el origen, vamos a llamarlo así, del pecado en nosotros como humanidad. ¿Okay? Entonces, si lo quieres leer, Luis Guillermo, por favor, Santiago 4, del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, este pasaje nos resume todo el estudio que vamos a ver y nos vamos a enfocar en la primera parte donde dice de dónde provienen todos los males, las guerras y todos los problemas que hay entre los hombres. Dice de vuestras pasiones, ¿sí? Las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, esto es adentro de nosotros. O sea, en nosotros está el querer hacer el mal. No es un error que de repente me encontré, ¿no? No es un accidente que pasó. Chin le iba a mandar una bomba y no, se me fue la bomba, ¿no?
O no, este cuate pues se me cruzó robar. No, todo esto los hombres lo maquinamos, ¿no? Lo pensamos, lo diseñamos y luego, en algunos casos, lo llegamos a cometer. ¿Ok? Entonces, el creyente tiene bueno, el humano tiene esta naturaleza y cuando nos convertimos, el creyente puede tener victoria sobre esta naturaleza porque Jesús ya venció en la cruz. Entonces, todo esto que éramos, Dios nos está haciendo nuevos y podemos y debemos tener victoria. ¿Ok? Pero hay tres enemigos que van a seguir afectando nuestra vida y que no se van a ir y que ahí están. El primero, que es el que vamos a ver hoy, es Satanás. ¿Okay? Entonces, Satanás, vamos a ver quién era, de dónde venía, por qué salió, y luego sus características que la Biblia describe para que también nosotros veamos contra quién nos estamos enfrentando. Entonces, Satanás es el ser más hermoso que jamás haya existido. Una de las trampas que vamos a ver más adelante es que él quiere que le tengas miedo o que pienses que es de miedo. Y no, Satanás, si hay algo que tenga, es su hermosura. Entonces, vamos a ver Job 38, versículos del 4 al 7. Job 38, ¿qué, Juanjo? Perdón. 38 versículos del 4 al 7. Aquí vamos a ver cómo se llaman los ángeles. Primero, porque Satanás es un ángel. Nos vamos a pedirle a Arturo Andrade, si nos lees, por favor, Job 38, del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿Hasta cuál es, Juanjo? Hasta el 7. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ok, aquí el punto es, se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Okay? Dios hizo primero la creación angelical o celestial y luego hizo la creación física. Entonces, todos los ángeles estaban presentes cuando Dios hizo la creación física. Aquí Dios está hablando con Job y le está diciendo, bueno, ¿dónde estabas cuando yo puse las órbitas de los planetas, en particular de la Tierra? ¿Cómo es que la Tierra no se cae? ¿Cómo está sostenida en el universo? ¿Se mantiene en su órbita? Etcétera, etcétera. Y dice que todos los hijos de Dios, estos son los ángeles, estaban ahí viendo lo que Dios estaba haciendo. Entre esos hijos de Dios está Satanás. Vamos ahí mismo en Job, en el capítulo 1, el versículo 6. Y vamos a pedirle a Manuel, si nos lee Job 1:6, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok. Entonces, Satanás es un hijo de Dios y así se describen a los ángeles en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Cuando habla de hijos de Dios en el Antiguo Testamento, está hablando normalmente de los ángeles. Se mencionan 5 veces en la escritura este término y siempre se refiere a ángeles. Entonces, entendemos que Satanás es un hijo de Dios porque es un ángel. Entonces, estos hijos de Dios tomaron decisiones, ¿no?
unos a favor y otros en contra. De estos ángeles, que fueron hechos mucho antes de la creación, el que los dirigía era Lucero, ¿sí? Que es Satanás. Vamos a ver cómo describe Dios a Lucero en Ezequiel 28, del 11 al 15. Ezequiel 28, del 11 al 15. Y ahí vamos a pedirle, por favor, a Erika, si nos lees Ezequiel 28, del 11 al 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y once, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces aquí el pasaje de Ezequiel nos describe cómo Dios hizo a Lucero. Lucero fue la máxima, ¿no? La máxima creación de Dios a nivel espiritual. Era el ángel más precioso, el que estaba al frente, el que estaba hecho de perfección, de sabiduría, de hermosura, querubín grande y protector, ¿no? O sea, era un gigante, un ángel gigante, ¿no? Los querubines hablábamos que son los guaruras, ¿no? Son el top de los ángeles. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado, ¿no? Satanás o Lucero fue creado, hasta que se halló en ti maldad. O sea, en este ángel fue donde se halló la maldad. En él se concibió la maldad. Si hay un pecado original, este es el pecado original. Cuando Lucero decidió ir en contra de Dios y se volvió Satanás, ¿no? Aquí en el pasaje le llama el rey de Tiro, o sea, él está detrás del rey de Tiro humano, ¿no? Él es el gobernante que está usando al rey de Tiro para tenerlo controlado y a través de él controlar a los de Tiro y al mundo entero. Pero bueno, la idea es que Lucero era impresionante en todo. Este Lucero, o sea, es para que vayamos entendiendo las dimensiones de lo que él hace y quién es. No sabemos cuántos ángeles hay, pero sí sabemos que se revelaron a raíz de que él los convenció. Vamos a leer Génesis 1, 1 y 2. Vamos a pedirle a don Roberto si nos lee Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, entonces,
En el versículo 1 viene lo que comentamos al principio, que Dios primero creó a la parte celestial o espiritual. Cuando dice aquí los cielos, está hablando de la parte celestial o la parte espíritu. Y cuando dice y la tierra, está hablando del universo físico. Un judío al leer este pasaje entiende perfectamente entre una creación espiritual y una creación física. Entonces, entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1 pasó algo, porque Dios no crea las cosas desordenadas y vacías, sino aquí fue donde ocurrió la rebelión. Esto lo vamos a encontrar más adelante en Isaías. Pero lo importante es que sepamos que hubo esta rebelión generada por este ángel, este hijo de Dios, que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en el maldad. Es tan inteligente que te digo, no sé cuántos ángeles haya, pero Jesús dice que hay legiones, dice que enviaría legiones mi Padre, o sea, no sabemos cuántos, pero el tema es que Satanás convenció a la tercera parte de ellos para ir en contra de Dios. O sea, es un cuate súper astuto, ¿ok? Ellos tomaron su decisión en contra de Dios. Y para convencer a uno que estuvo presente cuando Dios hizo la creación y uno que conocía a Dios perfectamente, debe haber sido y es muy inteligente, ¿ok? Entonces, toda esta inteligencia y toda esta sabiduría, debo entender que no sirven de nada, ¿ok? Porque si tú dijeras, el ser más inteligente se mantuvo fiel a Dios, ¿no? Entonces, no me sirve a mí de nada ser muy inteligente ni tener sabiduría. Lo que me sirve y lo que importa es obedecer la palabra de Dios. No se necesita ser un sabio para obedecer la palabra de Dios. Más bien, el que obedece la palabra de Dios se vuelve sabio, porque se aleja del mal. Entonces, no estoy basando mi capacidad individual, intelectual, como para decir que puedo obedecer a Dios o no, sino es simplemente yo tengo que decidir obedecer a Dios. Eso es lo que tengo que hacer. A veces voy a entender, a veces no voy a entender, pero yo lo que debo de seguir es obedecer su palabra. El ser más inteligente decidió no obedecer y de nada le sirvió su inteligencia. Hasta el día de hoy, de nada le sirve su inteligencia. Porque él piensa que él puede vencer a Dios. Está metido en una locura por su pecado. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos, nos metemos en una locura, porque empezamos a pensar mal, nos empezamos a distorsionar. ¿Ok? Entonces, lo que yo debo de guardar es la palabra de Dios. No importa si entiendo o no entiendo, ¿sí? Es importante entender la palabra. En ese sentido, sí. Pero habrá veces que Dios te va a indicar tal principio y a lo mejor no te quede muy claro, pero tú decides obedecer. Si tú decides obedecer, va a venir la bendición y Dios te va a guardar. A veces somos muy necios y bueno, Dios nos tiene que dejar avanzar un poco para que nos demos cuenta que no es por ahí, pero la idea no es esa. La idea es que a la primera obedezcamos, a veces entendiendo, a veces no entendiendo, pero que obedezcamos. No intentes siempre entender. Ahorita que preguntaba Mari Rossi, bueno, es que en Éxodo tengo que entender todo esto. No. O sea, todo esto tiene un objetivo y sí, tiene una explicación y tiene una enseñanza, pero tampoco tengo que entender todo. Lo importante es que lo que entienda lo obedezca y lo que Dios me muestre le crea y lo obedezca. Eso es lo que me debe de ocupar. Porque de nada me sirve entender todo si no lo obedezco. De nada me sirve ser muy inteligente si no lo obedezco. De nada me sirve tener dones y características particulares si no las pongo en manos de Dios y obedezco. Entonces, lo importante aquí, la primera parte de la enseñanza es que yo lo que tengo que aprender es a obedecer, porque Satanás no obedeció. ¿Ok? Vamos a ver los títulos de Satanás para que vayamos entendiendo cómo va a ir atacando en tu vida. ¿Sí? Él y todos los demonios. Cuando hablamos de Satanás, obviamente estamos hablando
del líder de esta rebelión. Pero todos los demás, o sea, el otro tercio de ángeles que se rebeló junto a él, pues no era el más hermoso porque el más hermoso era él, pero todos tienen las mismas características, ¿sí? O sea, todos los demonios tienen estas características que vamos a ir viendo en Satanás, ¿sale? Para que nos quede así bien claro. Entonces, él es el príncipe de este mundo, ese es su primer título, él es el príncipe de este mundo. Y vamos a poner Juan 12:31. Juan 16:11 y Juan 14:30. Y luego si quieren ponerle entre signos de interrogación, ¿por qué? Y le ponen Génesis 1 del 27 al 30. ¿Ok? Entonces vamos a leer los 3 pasajes de Juan. ¿Me puedes repetir los versículos, Juanjo, por favor? Juan 12:31, Juan 16:11, Juan 14:30. ¿Por qué? Génesis 1 del 27 al 30. Entonces vamos a pedirle a ver, Analí, si nos lees los 3 de Juan. Te voy interrumpiendo con cada uno, sí, por favor. Analí y Gerardo. Lees el primero, te interrumpo y así, y luego nos vamos al Génesis. Entonces, Juan 12:31. Ay, perdón. Juan, entonces lo escribí mal. Perdón, es que apenas estoy relacionando. Juan 12:31, perdón, sí estoy bien. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces Jesús está por ir a la cruz, está por ser sacrificado y dice, ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. O sea, Jesús iba a derrotar al príncipe de este mundo que es Satanás. Luego el 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok, entonces el juicio fue ejecutado en la cruz, Satanás fue vencido y fue encontrado culpable, y aquí se le vuelve a dar el título de el príncipe de este mundo. Y el 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Entonces, vuelve a darle el título Jesús a Satanás del príncipe de este mundo. Y dice, él nada tiene en mí. ¿Sí? O sea, no hay nada de relación entre Satanás y Dios. Entonces, ¿por qué él es el príncipe de este mundo? El principal del mundo. Vámonos a Génesis 1, 27 al 30. Ese si nos lo quiere leer, por favor, Meli. Génesis 1 del 27 al 30. Del 27 al 30, Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gustadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muestren sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Entonces Dios le entregó a Adán
toda la autoridad sobre toda la creación en este planeta, ¿sí? En este mundo, en este sistema. Acuérdense, la palabra mundo quiere decir sistema o cosmos. Entonces, Dios nos dio esta autoridad para gobernar todo lo que Él hizo aquí. Pero el hombre al pecar perdió esa autoridad y se la dio al diablo o al lucero. Si nosotros, cuando pecamos, le entregamos esto, nuestra vida. Adán le entregó toda su vida al pecar y entonces quedaron sujetos o sometidos a Satanás. Entonces Satanás se volvió el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo era Adán. Adán y Eva, ¿no? Cuando digo Adán, estamos hablando de los dos. Acuérdense que Dios ve a Adán y a Eva como una unidad siempre. Entonces, Adán y Eva eran el príncipe de este mundo, pero al pecar perdieron esta autoridad y se la dieron a aquel que los engañó a pecar. Vámonos a ver Lucas 4, versículos 6 y 7. Si lo quieres leer, por favor, Judith. Lucas 4, 6 y 7. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces, Satanás en el desierto tienta a Jesús y le dice que le puede dar cualquiera o todos los reinos del mundo porque a él han sido entregados. Dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se los doy. Entonces, él está al frente de todos los sistemas que hay en el mundo. Él es el príncipe de este mundo. Entonces, Dios nos enseña que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al diablo, ¿no? O al mundo. Vamos a ver el pasaje ahí mismo en Lucas 4:8. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, tú no puedes andar en el mundo y andar sirviendo a Dios, porque todas las cosas que están en el mundo, el que está detrás es Satanás, ¿ok? Ahora, no vas a satanizar el mundo, ¿verdad? Aunque sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, tengo que ser entendido en cómo voy a manejarme en el mundo. Jesús oró por nosotros, que no nos quitaras del mundo, Dios, sino que nos guardaras del mal. Entonces, ¿vamos a vivir en este mundo? Sí. ¿Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás? Sí. ¿Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno? Sí. Pero tenemos a Dios. Entonces, Dios nos tiene que guiar en cómo debemos enfrentar las cosas. ¿Por qué? Porque hay todo un ejército diseñado para atacarnos en este mundo. Vámonos a Efesios 6:12. Y vamos a pedirle ahora a Analí Díaz que nos lea Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la batalla es a nivel espiritual y es contra un ejército bien formado. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estamos hablando que hay un ejército de demonios preparados para ir atacando según las instrucciones y según la estrategia que ellos mismos van diseñando y que Dios les autoriza, ¿sí? Oye, ¿por qué Dios lo autoriza? Pues porque hay todo un plan a través de esto que los demonios van a estar haciendo, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que entender es, Satanás
es el príncipe de este mundo, pero no es omnipresente, o sea, no puede estar en todos lados, no es Dios. Tiene un ejército que está organizado de tal manera que puede atacar en muchos frentes, pero Él está ahí y tiene esta autoridad, ¿ok? Sobre las cosas de este mundo, y Él está detrás de lo que el mundo ofrece. Es muy importante que yo lo tenga claro. Segundo título, el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire. Y ahí mismo vámonos a Efesios 2:2. Y vamos a pedirle a Judith si nos lees Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Él es el príncipe de la potestad del aire. Oye, está medio raro. No, es muy simple de entender. Son todas estas filosofías, modas, ideas, falsas doctrinas, todo esto que flota en el aire, ¿sí? Todo esto que está ahí constantemente influyendo en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, todas estas falsedades, ¿no? Están hechas para confundir, ¿no? Ahorita está en boga, y más con todo este tema de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el misterio de iniquidad, o sea, todo lo que el diablo va a presentar ahora que ven el arrebatamiento, ¿no? Entonces, cada vez hay más escenas en películas o en series que la gente se desaparece, ¿no? Cada vez hay más información oficial de los extraterrestres, ¿no? Cada vez hay más información oficial de armas que desintegran a las personas, ¿no? Sin que haya rastros. O sea, cada vez hay más de esto que el diablo está vendiendo en el aire, ¿sí? Estas filosofías o estas mentiras, ideas, modas también, que está todo esto para destruir al hombre y alejarlo de Dios, ¿no? Entonces, Él es el príncipe de esta potestad del aire. Podemos entender que es el que está en esta esfera, ¿no? Los judíos veían al mundo como una esfera que estaba gobernada por estas entidades que son los demonios, ¿sí? Entonces, ellos tienen esta influencia y van a estar constantemente atacando para desviarnos, ¿ok? Bueno, queda menos de un minuto. Vamos a ver si sí se puede grabar. Vamos a quitarlo de la grabación, nos salimos y volvemos a entrar, ¿ok? Entonces nos quedamos en que es el príncipe de la potestad del aire, ¿ok? Efesios 2:2, ya lo leímos. Vamos a ver otro título, que es el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, vamos a ver 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. A ver, Andrés Urias, por favor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues Satanás se va a encargar de cegar la vista o borrar, hacer borrosa la vista de los incrédulos. Básicamente esto lo hace a través de las religiones, básicamente. Entonces, Él es el Dios de este siglo. Las religiones son las que están comandadas por el diablo para que la gente no entienda, no pueda ver
se le obstaculice el evangelio. Y sobre todo las religiones que tienen bases cristianas o bases judías, ¿no? O sea, que dicen que se basan en la Biblia, pero que no siguen la Biblia y que todo esto ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Ok? Porque parece como que están siguiendo a Dios, pero no tienen nada que ver con Dios. Él es el especialista de las religiones. Vamos a ver 1 Corintios 10, versículos 20 y 21. Perdón, ¿puedes repetir cuál es? 1 Corintios 10, 20 y 21. A ver, Mario Rosas, por favor. 1 Corintios 10, 20 y 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, como te digo, es el especialista de las religiones, ¿no? Hace que participen los incrédulos, y tú y yo seguramente en nuestras religiones, o en nuestra religión, o en nuestra filosofía, participábamos de cosas con los demonios, y según nosotros pensábamos que estábamos cerca de Dios, o que estábamos aún haciendo la voluntad de Dios, o siguiendo a Dios, aún a Cristo mismo. Entonces, el diablo es un artista en este sentido de crear religiones que digan seguir a Dios y que al contrario están cada vez más lejos de Dios y más en la mesa de los demonios o más inclinada hacia los demonios. Entonces, su trabajo principal en este caso es desviar a los incrédulos, ¿sí? El Dios de este siglo lo que hace es desviar a la humanidad. Ahorita lo que vamos a empezar a ver en la humanidad es un enfoque de todas las religiones a una sola religión ecuménica, ¿no? Una religión universal, vamos a llamarle así, que concentre a las principales religiones del mundo, ¿no? Ahora estás hablando de, obviamente, el sintoísmo, los musulmanes, el catolicismo, el judaísmo, aunque el judaísmo se va a hacer a un lado, y el cristianismo, obviamente, que son las principales religiones monoteístas, y esto los va a juntar, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, el diablo está amalgamando todas estas y haciendo pensar a la humanidad que están sirviendo o siguiendo a Dios. Ok, punto y aparte. Otro título es El viajero incógnito o el amo del disfraz. El viajero incógnito o el amo del disfraz. Y vamos a ver 2 Corintios 11, versículos 13 y 14. 2 Corintios 11, versículos 13 y 14. A ver, ya se fue la bebé. Mari Rosy, si no lo lees, por favor. Sobre el número 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, él es el amo, el maestro, el que sabe disfrazarse y siempre lo ha hecho. Siempre viaja de incógnito, ¿sí? O sea, no sabes dónde está. Y tenemos que ser muy inteligentes para discernir. Y la inteligencia viene por obedecer a Dios. Acuérdense lo que vimos al principio. No por ser inteligente, sino por obedecer la palabra de Dios. Entonces, Satanás siempre se va a disfrazar. Él es muy atractivo. Casi todas las imágenes que, es más, si tú piensas en el diablo, normalmente piensas en cosas feas, ¿no? O sea, no piensas en algo atractivo. Cuando el diablo
es lo más atractivo que hay. Ya vimos que es el más hermoso. Entonces el diablo se ha encargado de disfrazar todo para hacerte pensar que es feo. Entonces lo feo es del diablo, ¿sí? Y lo bonito es de Dios, o cuando es totalmente al revés. Todo lo que es atractivo normalmente es del diablo. ¿O a poco alguna vez te ha tentado algo que no es atractivo? Cada tentación siempre es atractiva, si no, no es tentación, ¿verdad? ¿No? ¿Quién está detrás? Satanás está detrás. Él hace todo muy atractivo. Le pone lucecitas a las cosas y las hace muy atractivas, ¿no? Desde el principio, él se disfrazó como la serpiente antigua, ¿no? Vamos a ver que es otro de sus títulos. Pero se disfrazó, ¿sí? Y la serpiente, la palabra serpiente en hebreo, si nosotros tuviéramos el hebreo, no leeríamos la serpiente, leeríamos que brilla, ¿sí? O sea, que es algo así que deslumbra, ¿no? Y el mundo, ¿a poco no? Todo está lleno de lucecitas, ¿verdad? ¿No? Y te ponen así todo muy atractivo y qué padre se ve y de noche y todo deslumbra, ¿no? Y todo tiene lucecitas y todo es muy atractivo. Él es el amo del disfraz. Y yo tengo que entender esto, porque lo que va a hacer es influirte, ¿sí? Con su príncipe de potestad del aire, disfrazado, o sea, no va a llegar de frente a atacar tu vida, sino se va a disfrazar de algo atractivo para que tú caigas en la tentación y te alejes de Dios. Oye, Juanjo, ¿y entonces cómo le hago para discernir si esto viene de Dios o no? Entonces, ¿todo lo feo viene de Dios y todo lo bonito viene del diablo? No, tampoco. Pero sí puedo entender que tengo que acercarme a Dios, a su palabra, para poder discernir si esto viene de Dios o no viene de Dios. Por ejemplo, cuando algo viene y es muy atractivo, yo tengo que ver siempre los detalles, porque el diablo siempre hace algo muy similar o un símil muy parecido a la voluntad de Dios, pero siempre trae detalles. Yo iba a tener, porque nunca permaneció, un condiscípulo que entró así, se convirtió y entró con todo a estudiar la Biblia. Tenía una capacidad de memorización, se estaba aprendiendo, él se sabía el Quijote, ¿sí? O sea, se sabía la obra del Quijote completa. Entonces él empezó a memorizar la Biblia, yo creo que tenía memoria fotográfica, no sé, el chavo era así, pero o sea, Felipe decía, vamos a aprendernos este pasaje, y el cuate se lo aprendía en 2 segundos, yo hasta la fecha todavía no me los aprendo. ¿Y sabes qué pasó? Llegó la chava como le gustaba, del modo que le gustaba, de la forma que le gustaba, todo así. Y se apartó, ¿no? ¿Le sirvió de algo su inteligencia? No. ¿Le sirvió de algo su capacidad? No. Él tenía que discernir que eso no venía de Dios. Pero el diablo trajo algo muy atractivo a su vida. Además, los demonios saben qué es lo que te duele, ¿no? O sea, saben de qué pie cojeas, porque todo el tiempo te están viendo. Y saben perfectamente para ti qué es lo atractivo. Te voy a poner un ejemplo. Si a mí me pones delante de mí, no sé, un pastel así, de esos que los ves y, o sea, a mí me chocan los pasteles. Si me pones un pastel, a mí eso no me tienta. Pero ponme unas espinacas cocidas, ¿no? Y me deshago, o sea, yo me como las espinacas, pero inmediatamente, ¿no? Entonces, eso lo saben los demonios, porque te están viendo, dicen, no, a Juan José no lo vamos a tentar con un pastel, a Juan José hay que tentarlo con unas espinacas, ¿sí me explico? Entonces, cada uno de nosotros hay un récord de parte de ellos, y saben cuáles son tus debilidades, y saben cuándo volteas y cuándo no. No pueden ver tu mente, pero sí pueden ver tus acciones y tus reacciones. Entonces saben con qué te pueden tentar. Piden permiso, y si Dios ve que tú ya estás listo para poder ser tentado, o sea que ya estás preparado y maduro, Dios permite la tentación para que tú puedas crecer.
y para que tú puedas soportar agarrado de Él y madures. Entonces, ellos siempre se van a presentar con el disfraz. ¿Cómo voy a discernir? Tengo que pensar. Y todos hemos sido enseñados a actuar rápido, cuando Dios lo que dice es que pensemos, que busquemos su consejo, que esperemos su voluntad, que no nos arranquemos en primera, sino que vivamos esperando la voluntad de Dios. Y entonces, eso que al principio es tan atractivo y que parece la voluntad de Dios, ¿no? Al momento que tú esperas, vas a empezar a darte cuenta si es o no es la voluntad de Dios. Y te vas a dar cuenta que yo te aseguro que en el 99% de las veces era una tentación. Era el diablo buscando alejarte de Dios. ¿Ok? Porque Él es el amo del disfraz. Vamos a ver otro de sus nombres. Es Apolión. O Apolos, si le quieren poner el dios griego, es Apolión. Entre paréntesis le puedes poner destructor. Vamos a ver Apocalipsis 9:11. Si nos quieres leer, por favor, Arturo Beltrán, Apocalipsis 9:11. Tiene abierto su micrófono, don Roberto. Gracias. Arturo, no te hemos oído. No tiene micro, Juanjo. Tiene micro, puso. Entonces si lo lees tú, Andrés, por favor. 9:11. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ok, Apolión significa el destructor. Entonces, el diablo lo que quiere es destruir, ¿sí? Destruir todo y a todos. Entonces, no hay manera de negociar con él. Su objetivo es destruir todo y a todos. ¿Contra quién va a ir primero? Vamos a ver en Colosenses 3, versículos del 18 al 21. Dios nos da unos principios básicos aquí, pero tengo que saber que contra el primero que se va a ir es contra el esposo y si hay hijos, contra el papá, ¿no? Entonces, pero es básicamente va a ir contra el esposo, contra el responsable. Entonces vamos a ver qué consejos y principios nos da Dios para que esto no suceda. Entonces, si nos lo lees, por favor, Doris, ¿nos puedes leer? Colosenses 3, del 18 al 21. Casadas, estad sujetos a nuestros maridos, vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Hasta el 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces, ¿cuál es el fundamento y el núcleo principal que sostiene todo? Es la familia. ¿Sí? El núcleo de la sociedad es la familia. Entonces, empieza diciendo, mujeres, sujetaos a vuestros maridos como conviene al Señor. Eso es lo más importante para la mujer. Maridos, amen a sus mujeres, ¿sí? Y no seáis ásperos con ellas. Eso es lo más importante. Hijos, obedeced a vuestros padres, como conviene al Señor. Y padres, no seáis ásperos con vuestros hijos, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estas cadenas de amor y estas cadenas de obediencia van a dar una solidez a la familia que va a ser imposible que el diablo entre y destruya. ¿Sí? Pero en el momento que alguna de estas cadenas se rompe, y sobre todo la primera,
Por eso Dios pone en primero a esto. No arranca diciendo que los hombres amen a las mujeres, sino arranca diciendo que las mujeres se sujeten a sus maridos. Esa es fundamental, porque el primer ataque viene por ahí, a través de la mujer, para destruir al varón. ¿Sí? Y lo vemos desde paraíso. Satanás no atacó directo a Adán, atacó a Adán a través de Eva. ¿Sí? Entonces, si la mujer está sujeta a su marido, va a estar segura, va a estar bien, no va a tener problema. Y el marido la va a amar impresionantemente. Ahora, no quiere decir que una cosa venga de la otra. Es responsabilidad de cada uno hacer su parte. Pero es muy fácil amar a una mujer sujeta y es muy fácil sujetarte a un marido que te ama, ¿no? O sea, es un círculo virtuoso. Y es muy fácil como hijos obedecer a unos padres que no nos exasperan. Y es muy fácil como padres guiar a unos hijos obedientes, ¿no? Entonces, estas cadenas o estas cerraduras que Dios pone, estos candados de seguridad, el diablo los va a intentar destruir. Es lo primero que va a destruir. No va a destruir el planeta, no va a destruir tu trabajo, no va a destruir la escuela, ¿no? Con que destruya a la mamá con el papá, a la esposa con el esposo. Con que le dé ahí, ya. Todo lo demás solito se cae. Es como un efecto dominó, ¿sí? Entonces, sabemos que Satanás nos quiere destruir. Eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, bueno, ¿qué me dice Dios? Entonces, ya, según la posición que yo tenga, pues ubicarme en la posición que debo de estar. ¿Ok? El siguiente es Satanás. Otro título es Satanás. Le pueden poner entre paréntesis acusador o fiscal. Y vamos a ver Apocalipsis 12, 9 y 10. Ahí estás, María Alejandra. Sí, Juanjo, ¿cuál versículo es, perdón? Apocalipsis 12, versículos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Pues fíjate, qué chambita, ¿va? El chismoso. Nos acusa todo el tiempo. A todos los creyentes, lo que está haciendo es delante de Dios diciéndole: ya ves, Juan José volvió a fallar, volvió a pecar, y velo cómo es malo, ¿no? Ese que dices que es tu hijo. Entonces, él todo el tiempo nos está acusando de todo lo que hacemos mal. A él le llegan los reportes y continuamente nos está acusando a todos. Eso es lo que significa Satanás, el acusador o el fiscal. Esta escena que acabamos de leer es a la mitad de la tribulación, cuando es expulsado del cielo. No es el tema de hoy, pero lo importante es que ya no va a poder acusar un día, ¿ok? También aquí se nos habló del dragón escarlata. Ese es el siguiente título, dragón escarlata, que habla de su crueldad. Vamos a leer ahí mismo Apocalipsis 12, el versículo 3 y el versículo 17. Apocalipsis 12, 3 y 12, 17. A ver, ¿quién? Meli, por favor. Apocalipsis 12, 3 y 12, 17. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ok, ¿y el 17?
Ay, no. 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, este dragón escarlata habla de su crueldad. Él quiere torturar, o sea, no es solamente matar, sino torturar, ¿sí? Es esta serpiente tortuosa. Su objetivo no es nada más destruir y matar, sino en el ínter, con crueldad, con maldad, torturar y destruir, ¿sí? Entonces, este dragón escarlata habla de esto. Habla de, no nada más, o sea, pues mato porque pues, los tengo que matar, no, sino los voy a matar, pero que sufran y que padezcan, ¿sí? Entonces yo voy a ir entendiendo cómo es el ataque del diablo. Y el último título que vamos a ver y que tiene es el maligno. Y vamos a poner Primera de Juan 5:19. A ver, Analí, Gerardo. Primera de Juan 5:19. ¿Sí la acabas? Sí, se apura. Juanjo, ¿no prefieres que lo lea alguien más porque no traigo mis lentes? ¿Y no ves? No. A ver, Luis Guillermo, Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el maligno es Satanás y sabemos que él gobierna todo. En el versículo anterior, si lo lees, Luis, el 5:18 ahí de Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Okay? Entonces, el maligno no le toca. Un creyente ya no puede ser poseído, ni agarrado, ni llevado al infierno por Satanás, por el maligno. Pero sí sabemos que él es maligno, ¿ok? Entonces, vamos a leer Juan 10:27 al 29. Ya vimos todo los títulos que Dios le da a Lucero o nombres a el diablo en la Biblia. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para seguir adelante en medio de esta batalla. Pues vámonos al capítulo 10 de Juan, versículos del 27 al 29. A ver, Erika Martínez, Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuál es la clave? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. O sea, yo tengo que seguir la voz de Dios y obedecer, o sea, creerle. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Si yo estoy siguiendo la voz de Dios, si estoy en las manos de Dios, si estoy dependiendo de Dios, no hay problema. Cristo ya venció. Primera de Corintios 15:57. Hay que nos la lea Arturo Andrade, por favor. 1 Corintios 15:57. ¿Me escuchan? Perfecto.
Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues la victoria es por medio de Cristo, ¿sí? Más gracias sean dadas a Dios, que ya tenemos la victoria por medio de Jesucristo. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? En el sentido de no caer en lo que Él nos propone, obedeciendo la palabra de Dios, creyéndole a Dios, sabiendo que tenemos la victoria porque Cristo ya venció, Cristo ya lo derrotó en la cruz. Y no importa lo que hagamos, vámonos a Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39, porque a veces esta es la trampa, ¿no? En los disfraces que él usa, tiene el disfraz de que te hace creer que pues eres el mal creyente, ¿va? Y a lo mejor sí eres un mal creyente, pero si tú decides seguir a Dios, no hay ningún problema. Judith, Romanos 8 del 35 al 39, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Al cual, Juan? Al 39, por favor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada, ¿sí? Entonces, no importa lo que hagamos hecho, no importa lo que suceda, nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de Él. Entonces, no importa lo que el diablo te diga, Dios es fiel, ¿sí? Nada te va a separar. Si tú naciste de nuevo, estás en el cielo y el amor de Dios te va a llenar. Ahora, si no estás viviendo para Dios, pues arrepiéntete y vive para Dios con todo el corazón. Entonces, ¿qué debo de hacer? Huir de la tentación, usar la palabra y apropiar la victoria. La victoria ya la tenemos, Cristo ya venció. La palabra ahí está, simplemente seguirla y obedecerla. Y cada vez que venga la tentación, discernir y huir, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el ataque del diablo es feroz, viene a destruir, quiere acabar con todos, quiere torturarte, quiere inutilizarte, no quiere que salgas adelante, no le importa tu vida, no quiere nada de ti más que destruirte. ¿Okay? Esas son las características de Satanás. Entonces, debemos estar firmes en la palabra de Dios. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, este es el primer enemigo y este es el más fresa de los tres. Y los que vamos a ver más adelante están más fuertes. No sé si hay alguna duda de esto. No, Juanjo, todo bien. Ok. Bueno, pues vamos a orar para dar gracias. Y pues vamos a orar. Padre, gracias por el amor que tienes por nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres quien nos llevas a vivir para ti. Y te pedimos, Señor, que nos guardes del mal, nos guardes de Satanás, Señor, nos lleves a discernir. Y sobre todo que nos mantengas en la fe y en la gracia, Dios. Te pedimos por nuestra nación, nuestras familias, Señor, nuestra iglesia, nuestras ciudades. Nos guardes de la enfermedad, Señor, que nos dé salud. Y sabiendo que estás pronto a regresar, que tú nos mantengas fieles y firmes el tiempo que sea necesario, Dios. Gracias te damos y te lo pedimos todo esto confiando en tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, Padre. Amén. Un gusto verlos a todos. Los que estudiamos, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Dulce sueño. Hasta allá. Igualmente, Dios los bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.